Bienvenidos a una nueva transmisión de la segunda Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad vamos a presentar a Juan Ramón Barbero, escritor, periodista y profesor de comunicación, quien nos presenta Hablar con los demás, técnicas para mejorar nuestra oratoria ante el público y para las relaciones interpersonales, eliminación del pánico escénico, eficacia en el discurso, habilidades para la comunicación interpersonal, escucha activa, asertividad, reiteración, claridad y precisión. Bienvenido, Juan Ramón. Muchísimas gracias también a la embajadora cultural Silvia Vidalón por esta presentación. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Hola desde Sevilla, para todos aquellos que me estén escuchando. De nuevo, gracias por hacerme posible estar aquí. Quiero extender esta gratitud a la Feria Virtual del Libro de España, a toda la organización de esa feria virtual, también a la Confederación Internacional del Libro y en especial quiero mostrar mi agradecimiento a la embajadora cultural y poeta, la peruano-española Silvia Vidalón, que realmente me ha brindado un apoyo inestimable para poder conectarme con todos quienes nos escuchan en este momento. Así que mi gratitud a todos y en particular a Silvia Vidalón. Y dicho esto, pues quiero comenzar con una premisa. Cuando nos dirigimos, como ahora estoy yo haciendo, hacia los demás, en este caso a un público, en general nos invade una sensación de terror, de miedo, hasta de pánico. Tenemos un terror, un pánico y un miedo ancestral a dirigirnos a los demás. Pensamos que vamos a ser sometidos a un juicio. Pensamos que ese juicio va a ser implacable. Pensamos que estamos a punto de hacer el ridículo. Pensamos que se van a ver nuestras carencias, nuestras debilidades argumentales, nuestras dificultades a la hora de manejar el lenguaje, nuestras dificultades a la hora de expresar aquello que queremos expresar, nuestras lagunas intelectuales. Todo eso nos acogota, nos influye y nos hace sentir miedo, pavor en ocasiones. Un pavor que yo he representado hoy aquí con esta imagen. Este miedo nos acompaña siempre que estamos dirigiéndonos a los demás. De alguna manera, este miedo también me está acompañando a mí ahora. Yo no puedo negar que ese miedo existe. Lo que tengo que tratar es de ver la manera en que tengo de convivir con ese miedo. De nada sirve negarlo. Lo que tenemos que buscar es la forma de convivir con él y abrazarlo si es posible, sentir que está junto a nosotros, pero que ese miedo en ningún modo nos va a dificultar nuestro objetivo de transmitir un mensaje a los demás. Está ahí, pero nosotros somos más fuertes que él. Tenemos que creer, por tanto, para empezar, en nuestro poder, en que tenemos un conocimiento que somos capaces de transmitir a los demás. Quizá ese conocimiento es superior al que tienen otras personas y quizá les podamos estar haciendo un servicio si somos capaces de transmitir ese conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos al estrado, llegamos al lugar en el que tenemos que dirigirnos ante un público y las manos empiezan a segregar sudoración, nuestras axilas, la garganta se nos empieza a secar. Tenemos un miedo enorme a pensar que nos podemos quedar en blanco. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tenemos esas dificultades para expresarnos? Ya lo he dicho antes, el temor, el miedo a que nos hieran, a que nos devuelvan una reacción negativa que ponga en cuestión nuestra reputación o nuestro prestigio. Nuestro cuerpo, ante ese pavor, reacciona con esa sudoración.
reacciona con esa garganta y esa boca secas. Reacciona con movimientos inexplicables, a veces con un parpadeo excesivo. ¿Qué ha ocurrido? Nuestro cerebro ha dado la orden a nuestro cuerpo de que estamos en peligro. Y por tanto, pues nuestra glándula suprarrenal, esta que tenemos aquí sobre los riñones, que es el cortisol, genera esa sustancia que nos hace desplegarla con una abundancia de azúcar por todo el cuerpo, porque nuestra configuración genética está preparada para cuando tenemos una amenaza ser capaces de responder, subir el azúcar y tratar de defender nuestra vida. Pero eso ocurre cuando realmente nuestra vida está en juego, cuando estamos en peligro de muerte, cuando hay un león que nos acecha tras la maleza. Es entonces cuando está justificada esa reacción corporal. Sin embargo, cuando estamos delante de nuestro público, no tenemos esa amenaza real. Nadie nos va a devorar. No hay un león tras la maleza dispuesto a despedazarnos. No. Hay un público en general que es amable, que está por la labor, que ha venido a vernos, que está con nosotros. Por tanto, no es una amenaza. Es un aliado, no un enemigo. Ese es el primer paradigma que tenemos que cambiar. Quien está enfrente, nuestro público, no es una amenaza, sino es un aliado. Fijaos cómo cambia la perspectiva si somos capaces de hacerlo. Si somos capaces de ver a los demás, no como alguien que nos va a juzgar inexorablemente, que va a estar pendiente de cada uno de nuestros errores para enjuiciarnos y ser implacables en su sentencia, sino alguien que va a agradecer aquello que le estamos ofreciendo. Nosotros ofrecemos un conocimiento, mejor o peor, el que tenemos, y se lo ofrecemos dignamente, amablemente. Ese público en general lo va a agradecer. ¿Qué puede pasar como mucho? Que ese público se aburra o sea crítico, pero nuestra vida no va a estar en peligro. No es para tanto, no les estamos jugando nuestra vida. Incluso podemos tener una mala tarde y no pasa nada, tendremos otra oportunidad para resarcir esos posibles errores. No pasa nada. Por tanto, antes de la conferencia y después de la conferencia, vamos a seguir estando vivos. Vamos a seguir estando bien. ¿Qué buena técnica puede ser para acercarnos a un público, para iniciar una charla? Por supuesto, saber muy bien lo que vamos a decir. Tener muy claro qué es lo que pretendemos decir, cuál es nuestro propósito. Y antes de subir, por supuesto, al estrado, al escenario, respirar. Respirar profundamente, si es posible con el diafragma. Una respiración profunda, que nos haga estar más pendiente de esa respiración. También podemos tomar un traguito de agua. Eso nos va a ayudar a distraer nuestra atención. En cuanto que estamos pensando en nuestra respiración o estamos bebiendo un traguito de agua, estamos ya dando por hecho que no hay peligro, que estamos a salvo, que estamos bien. Para mí es muy importante llegar para dirigirnos a ese público con el recuerdo, quizá, de un buen momento. De un momento en el que fuimos extremadamente felices. De un momento en nuestra historia personal, en nuestra biografía, en el que nos sentimos especialmente dichosos. Un momento agradable, dulce. Recobrar esa sensación que tuvimos tiempo atrás, traerla hasta el presente y desde esa nueva situación, esa posición de confort emocional, dar nuestra charla. Una charla que tiene que ser breve. No podemos extendernos. Una charla en la que tenemos que fijar claramente nuestro objetivo. Queremos hacer esto. Hoy, en mi caso, mi charla es: quiero destacar la importancia de la comunicación, de la necesidad de hablar a los demás con eficacia. Y os lo tengo que transmitir desde el principio. Quiero que conozcáis
algunos puntos, algunas técnicas para acercarnos a los demás con eficacia. De modo, quiero que veáis en la comunicación, tanto hacia el público, en la oratoria, como en la comunicación interpersonal, en las habilidades comunicativas con los demás en entornos privados, la necesidad de expresarnos bien para que nuestros mensajes, tanto en el mundo de la empresa como de la familia, o incluso en el sentimental, lleguen con precisión. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra vida? Porque, más allá de nuestras intenciones, el mensaje que emitimos está lleno de interferencia que imposibilitan que el receptor reciba ese mensaje con pulcritud. Vamos a evitar las interferencias en lo posible. Esto es un aspecto muy importante, especialmente en el ámbito privado, del que vamos a hablar ahora. Pero dejadme que remarque algunos aspectos que, como pinceladas, quiero resaltar en nuestra comunicación pública. Nosotros tenemos una imagen, lo queramos o no, y nuestra imagen va a ser juzgada desde el principio. Tenemos que ser conscientes de que, sin pretenderlo, nosotros ya estamos generando un juicio en los demás, simplemente por la forma en que nos expresamos, por la forma en que nos acercamos a ellos, por la forma en que caminamos sobre el escenario, por la forma en que vamos vestidos, si tenemos gafas. La gente va a saber, al verme ahora, pues más o menos cómo puedo ser. Pues quizá tengo una determinada formación profesional, quizá tengo una edad entre los 50 y los 60 años, quizás soy español, etcétera, etcétera. Son datos que enseguida los demás adquieren instantáneamente de nosotros. Por tanto, si vamos a presentarnos a los demás, tener claro cuál es la imagen que queremos dar ante los demás. Ante los demás no podemos ir de cualquier manera. Si queremos transmitir un mensaje, tenemos que ser coherentes con ese mensaje. Nuestro aspecto debe ser coherente con lo que queremos transmitir. Permitidme que me levante. Por cierto, aquí sigue nuestro compañero, que este nunca deja de estar ahí y no lo podemos olvidar. Ahora que estoy delante de vosotros, a ver, voy a subir esto. Bueno, me acabo de poner una chaqueta. La chaqueta tiene un significado, tiene un símbolo, simboliza algo. He hecho la conferencia hasta ahora sin chaqueta, pero ahora me la he puesto. Doy una señal, quizá de formalidad. Bien, pues es importante, y aprovecho ya que estoy aquí, para adentrarnos en lo que puede ser la actitud corporal ante los demás, ante quienes nos escuchan en una charla. Tenemos que tener una posición erguida. Tenemos que fijar los pies al suelo y tenerlos alineados con los hombros. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar a los demás, no escondernos, sino mirar a los demás y decir, sin prepotencia, aquí estoy, vengo a ofreceros una charla. Y tengo un crédito, no vengo a contaros algo porque sí. Soy alguien que conoce un tema sobre el que os puedo ilustrar. Esto es importante. Dar una credencial, acreditarse ante los demás. Ya digo, alejándonos de la prepotencia, pero tampoco sumiéndonos en una humildad que nos haga desaparecer. Las manos. Las manos son un elemento extraordinario de expresión. Nos ayudan a fortalecer el mensaje. Es muy importante reafirmar el mensaje. La puntualidad es una gran virtud.
Hoy estoy aquí. Luego iremos fuera. Tenemos que hacer un planteamiento general, global. Vamos a hacer un discurso con una entonación que nos permita llamar la atención en todo momento. Si os fijáis, mis manos están acompañando a un mensaje para que ganemos eficacia en ese mensaje. Son algunos aspectos que tenía interés en mostraros. Pero fijaos lo importante que es la entonación. La entonación. Desde el principio de los tiempos, el hombre se dirigía hacia otros congéneres prácticamente con gritos. Así se expresaban los trogloditas. No de otra forma. El aspecto físico y sobre todo la entonación eran los principales elementos del lenguaje. Y luego ya, con la evolución, llegó el lenguaje, llegaron las palabras, pero muy, muy posteriormente. Por tanto, aprendamos eso, la entonación. La entonación tiene que ver con la sucesión de palabras y silencios. Fijaos cómo remarco una idea cuando me callo, cuando estoy en silencio. Fijaos el poder del silencio. Fijaos en el poder de la pausa. Esto es muy importante. ¿Por qué los niños se quedan fascinados cuando escuchan los cuentos de boca de sus mayores? ¿Por qué nos fascina la voz de los narradores, de los contadores de historias? Porque entonan, suben y bajan. Y entonces, allí, al fondo, apareció una mujer misteriosa. ¿Quién sería? Esa es la entonación. Sin entonación no hay comunicación. Esto es muy importante. Y también me gustaría dar una pincelada sobre la estructura de nuestro mensaje, de nuestro discurso, de nuestro relato. Siempre va a estar mejor hacer una charla de 20 minutos, media hora, que de 45. Eso va a aburrir a la gente. Vamos a hacer charlas pequeñas, pero intensas. Os hablaba de la estructura. Imaginad que nuestra charla es como un avión. Un avión que despega, es una primera fase, y alcanza la velocidad de crucero arriba, en la estratosfera, y que luego finalmente inicia el descenso. El descenso es la conclusión. No podemos irnos de una sala sin haber concluido, sin dar el mensaje principal. Entonces, nuestra charla no habrá servido de mucho. Por tanto, una primera fase que puede estar contenida con una anécdota personal. Las anécdotas personales funcionan muy bien. Por ejemplo, si vamos a hablar del miedo a hablar en público, podemos iniciar nuestra charla diciendo qué pavor me asistía a mí cuando el profesor me llamaba a la pizarra para hacer un ejercicio. Me ocultaba detrás del pupitre, me escondía, porque no quería que nadie me llamase. Tenía pánico a salir al público. Puedes iniciar con eso, con una anécdota personal. Eso ya atrapa, porque existe una sintonía entre lo que nos sucede como oradores y lo que le sucede al público. Hay una técnica también para atrapar la atención del público, que es interpelar, hacer preguntas a ese público, para que estén atentos por una parte y para que la respuesta del público también te ayuden a ti, como orador, a completar tu charla. Pero es importante interpelar al público. En la segunda fase tenemos que desarrollar nuestro discurso, nuestra charla. Pero, ojo, si nos estamos yendo de tiempo y hay que recortar, recortaremos siempre en esa segunda parte, en el segundo acto. Porque lo que no podemos es eliminar y recortar el acto número 3, que
que es el del aterrizaje que decíamos, el de la conclusión. Quiero que disfrutéis hablando a los demás en público. Si ese es mi mensaje final, tengo que expresarlo finalmente, llegar a ese punto al que quiero llegar. Y entonces me estoy imaginando que vosotros y yo estamos disfrutando de esto que aparentemente parecía una tortura, que era el hecho de dirigirnos a los demás en un público. Por tanto, esa estructura tiene que estar bien definida. Esa estructura tiene que estar bien definida. Y bueno, pues me gustaría hablar también de algunas cuestiones relacionadas con la comunicación interpersonal, como os decía. Si estamos en una reunión de trabajo, en un encuentro profesional, es muy importante saber qué vamos a decir, qué es lo que queremos comunicar. No podemos iniciar una reunión sin saber muy bien qué objetivo tenemos. Si tengo que comunicar algo, no puedo salirme de ese objetivo. Por tanto, pensar algo antes de iniciar la reunión, qué es lo que quiero decir, aunque parezca muy evidente. Y sobre todo, ejecutarlo. No podemos irnos por las ramas, a andar en una reunión, en un grupo de trabajo, en una reunión del equipo directivo, el que sea, ya sea en un centro escolar, ya sea en un centro de sanidad, en un hospital, o ya sea en un ministerio o en una empresa cualquiera. Me da igual. Lo que sí tenemos es que hacer que las reuniones sean eficaces, que cumplan el objetivo para el que son convocadas. No pueden convertirse en una charla dispersa y flácida sobre cuestiones evanescentes. No ese es el plan. Las reuniones tienen que ser cortas, directas, al grano. No podemos extender las reuniones sin más. No tiene sentido. Es mejor no hacer reuniones que hacer reuniones de esas en las que te queda un mal sabor de boca porque no han sido útiles y no han sido francas, ni se ha llegado a ningún lugar. El jefe de equipo tiene que ser directo, claro en lo que pretende, y su instrucción o su indicación tiene que ser clara. Evitemos las vaguedades. No podemos andar con generalidades. Tenemos que hincar el diente, como decimos aquí. Hincarle el diente a la cuestión. Puede que sea una cuestión farragosa, difícil. Digo que en un entorno laboral, o en un entorno familiar, o incluso en un entorno de pareja. Me da igual. O simplemente en un encuentro con amigos, o en una comunidad de vecinos. Me da igual. Tenemos que ir al grano, afrontar el tema cuanto antes, mejor. Puede ser farragoso, dificultoso, engorroso. Puede ser desagradable, pero hay que ir a por él. Nada más desagradable, por cierto, que ir con un objetivo a una reunión y no conseguir plasmarlo. Es el síndrome de la escalera. Bajas de la escalera después de esa reunión y tienes la sensación de que no has dicho aquello que tenías que decir o que no se ha transmitido el mensaje que se quería transmitir. Eso es muy frustrante. Por tanto, abordemos el mensaje directamente, sin generalidades, sin vaguedades. Y evitemos las interrupciones. Ya las hagamos nosotros, ya las hagan los demás. Muchas veces, si las hacemos nosotros, estamos en realidad dificultando el discurso del otro. Es una falta de educación, una falta de educación clamorosa, porque la comunicación y la educación están muy emparentadas, por cierto. Una buena comunicación es hija de una buena educación y viceversa. Pero hay veces que no queremos escuchar aquello que nos están diciendo. Nos molesta porque no comprendemos ese argumento o porque no lo compartimos sencillamente. Y entonces interrumpimos. No dejamos que el otro elabore el discurso por un afán inconsciente o consciente de evitar que el otro ponga su razón sobre la mesa. Eso es intolerable. No puede ser. Tenemos que dejar que el otro exprese. Tenemos que tener paciencia suficiente por muy a la contra que estemos o por muy contrario que sea nuestro argumento. Tenemos que dejar que el otro exprese su opinión. Eso es básico en comunicación. Tiene que haber un respeto básico. Así como exigiremos que los demás nos respeten a nosotros.
Por tanto, si alguien nos interrumpe a nosotros, tenemos que parar nuestro discurso y decir, alto, no voy a seguir si no me dejas hablar. He venido a comunicarme, he venido a expresarme, y si tú rompes las reglas del juego, este juego no va a existir. Por tanto, ni interrumpir, ni dejar que nos interrumpan. Es una vieja táctica. Y si alguien se empecina en interrumpirnos, si alguien no nos deja comunicarnos, sencillamente cancelaremos la reunión y diremos, no se dan las circunstancias para que se produzca esta reunión o este encuentro, o esta charla, o esta conversación. Igualmente, si la persona, el otro, o nosotros mismos no estamos en el mejor estado anímico, no hay por qué empeñarse en establecer un acto comunicativo. Si yo tengo algo trascendente entre manos, pero no me encuentro emocionalmente bien, aplazaré ese encuentro para otro momento. Y si esa otra persona que se va a reunir con nosotros tampoco lo está, aplazaremos ese momento. A veces tenemos inquietudes, ansiedades, zozobras, que por circunstancias nos limitan, nos hacen sentir mal. En esas condiciones no podemos tener un encuentro que pueda ser trascendente en lo laboral o en lo familiar, con nadie. Sencillamente diremos, no estoy en las mejores condiciones y lo dejamos para otro momento. O hacer esas reuniones, esas llamadas, esas conversaciones que se dan con mucha prisa porque tenemos una urgencia. Es muy desagradable que tengamos a alguien, imaginemos que soy el director de un colegio, que viene un padre a verme y que estoy mirando el reloj continuamente. Es verdad que a veces puede ser una señal para el otro, para decirle que ya es el momento de ir terminando, como es mi caso ahora. Ya me quedan solo 5 minutos y voy a tener que ir terminando. Pero es muy importante no hacerlo con prisa, con urgencia, y no cumplir con el otro porque sí. Si tenemos a alguien que necesita un tiempo, tendremos que buscar otro momento para concedérselo. En fin, ya os digo que tengo que ir terminando. Estas son algunas pinceladas sobre cómo mejorar nuestras habilidades comunicativas en el ámbito privado. No olvidad nunca la precisión, ser precisos en el lenguaje. Hay un montón de casos en los que las palabras son ambiguas, los mensajes son equívocos. No, repitamos, reiteremos nuestro mensaje si es necesario, preguntemos, ¿has entendido esto? Porque si no, te lo voy a repetir. Y repetimos una y otra vez hasta que la otra parte, hasta que el otro lo haya entendido. Por tanto, precisión siempre y claridad. La claridad en la exposición. No olvidar que tenemos que hablar lento, pausado, y que más vale emitir 3 mensajes claros y precisos que 14 que no llegan a ningún sitio, que solo embarran el terreno de juego y que no nos conducen a una comunicación eficaz. En fin, hasta aquí algunas de las pinceladas que os quería hoy ofrecer a cuenta de la comunicación, a cuenta de hablar a los demás, tanto en público, lo que es la oratoria, como en el ámbito privado, las comunicaciones y las relaciones interpersonales. De nuevo, mi gratitud a la Feria Virtual del Libro de España, al Consejo Internacional del Libro, a la Confederación Internacional del Libro, y de nuevo también mi gratitud por dejarme participar en este magnífico foro y darme la oportunidad a la embajadora cultural, a la poeta Silvia Vidalón, española peruana, por dejarme estar aquí. Un saludo para todos aquellos que me estéis escuchando y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por tu presentación. Ha estado todo muy didáctico, muy claro. Hemos llegado así al final y continuamos con las actividades en la segunda Feria Virtual del Libro España. Gracias, Juan Ramón. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias.